Dice así la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al versículo 18. Y vuelvo a repetir, el próximo evento profético para cumplirse es el rapto de la iglesia. Es inminente, significa sin ninguna señal. Puede suceder ahorita saliendo, o mañana, o la semana que entra, o etcétera, etcétera. La mayor parte de los rabinos judíos están de acuerdo con muchos teólogos escatólogos cristianos de que el rapto posiblemente, casi es un 85-90%, suceda en la fiesta de las trompetas, entre septiembre y octubre, sin saber el día y la hora, porque es la próxima fiesta que falta por cumplirse de los judíos, y para que Jesucristo la pueda cumplir. Y la fiesta de las trompetas, como dice Pablo, la última trompeta no es la de las Apocalipsis, porque son para juicio. ¿Dónde está la última trompeta? En la Biblia, en el libro de los Números. Es la última trompeta que se tocaba, que es la 100ª trompeta que falta para reunir al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y cuando dice Pablo la última trompeta, lo vamos a ver con calma, se refiere al Yom Teruah en el hebreo, que es la fiesta de Hoshana o la fiesta de las trompetas. Así que nos encontramos ahora sí que al borde de algo que va a suceder en el mundo. Vamos a desaparecer millones de cristianos, de repente se va a quedar tu ropa, tu anillo, tus guaraches, todo lo que tengamos, y el mundo va a ser un caos, principalmente en América, porque en Europa va a ser un acontecimiento que no les interese, porque el 0.02% en Europa son cristianos. Pero imaginémonos en América, en México, toda Latinoamérica y muchos países de África, la India, que hay un gran avivamiento, Irán, que hay un gran avivamiento en Irán, y en China también, lo que va a acontecer. Los noticieros se van a amontonar, y qué pasará, y qué van a explicar. ¿Por qué creen ustedes que desde 1946 aparecieron los famosos objetos voladores identificados, o los famosos ovnis? A partir de 1946 comenzó la aparición de ovnis en el cielo, fenómenos que se llaman objetos voladores no identificados, y la ciencia no sabe, y lo único que sabemos es que es algo cierto, porque astronautas como Jim Irwin, que fue el primero que usó el carro en la luna, yo tuve el privilegio de ser su traductor en México en 1984. Alan, mi hijo, estuvo en la escuela en Estados Unidos con el hijo de Jim Irwin, con el astronauta. Y él era un hombre que investigó lo de las Montes Ararat, lo de la Arca de Noé, y él investigó lo del ovni, y él dijo, es que yo cuando fui a la luna y regresé, se convirtió de regreso al ver las maravillas de la creación. Él ya sabía de la Biblia, pero él fue testigo de fenómenos que pasaron enfrente de su nave espacial, donde dice que era una fuerza más grande que el Mach 3 o el Mach 4 de la velocidad del sonido. Y dice esto, ni siquiera Rusia en aquel tiempo, en los 80s, 90s, tenían este tipo de naves. Entonces tenemos testimonios de astronautas, de gente culta, de gente no fanática, que no buscan amarillismo, de que algo está pasando en el espacio con la aparición de estos objetos voladores no identificados, y al mismo tiempo, claro que hay también falsos videos y falsas fotografías, pero hay muchas que son realidad. Ahora, nosotros no le llamamos ovnis, los cristianos. Yo tuve un encuentro con Maussan, creo que ustedes lo conocen, es un hombre en México que se dedica a la investigación de estos objetos voladores no identificados, y ahorita este hombre se está volviendo ya loco, ya se le brinca la cadena pero feo. Y cuando me dijo una vez en un programa de radio que, oiga, ustedes, ¿por qué los cristianos no creen en los ovnis? Y le dije, nosotros no negamos que haya este fenómeno, claro que imposible negarlo, científicamente hay videos, hay fotos, testimonios de pilotos, de líneas comerciales que dan testimonio que realmente pasó cerca de los aviones o aeronaves, estas naves. No lo negamos, pero lo único que sabemos es que no se llaman ovnis, les llamamos OVIs, objetos voladores identificados, porque sabemos quién está detrás de este fenómeno.
Y la respuesta es la materialización de la energía satánica. Si tú no conoces la Biblia y no conoces de lo que es capaz Satanás, como cuando se acercó a el faraón, ¿se acuerdan? En Éxodo capítulo 7, Moisés y Aarón, tenía una vara y la aventó al suelo Moisés y se convirtió en una serpiente. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? Que los brujos tuvieron el poder de algo completamente sin energía, completamente, ¿verdad? Que es madera, una vara, se convirtieron también en algo vivo. Satanás tiene el poder de materializar y darle vida a muchas cosas. Entonces, ahora la pregunta es, si Satanás encuentra a los ángeles caídos detrás del fenómeno ovni, ¿con qué propósito? Bueno, ahora lo comenzamos a entender, para que cuando venga el rapto de la iglesia, el mundo explique al mundo, el mundo pseudocientífico, se los llevaron los ovnis. Vinieron los extraterrestres y se llevaron a todo. Y cuando el anticristo y el falso profeta aparezcan, los van a considerar extraterrestres. El falso profeta va a hacer llover fuego del cielo. Va a haber fenómenos, los demonios van a estar en el mundo, los ángeles caídos van a estar en el mundo, disfrazados de seres humanos como extraterrestres. Así que todo el escenario está preparado para los próximos meses o los próximos años que acontecerá en el mundo que vivimos. Y nosotros, adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Ya nos vamos, hermanos. Se los digo con todo mi corazón. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Dice la Biblia, primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Vamos a leerlo con calma y tratar de hacer una exégesis un poco más aplicada a las palabras originales. No queremos, comienza Pablo diciéndole a esta iglesia, no queremos que ignoren acerca de los que duermen. La palabra dormir se aplica en el Nuevo Testamento para los que han muerto en Cristo. Y no significa, o lo vamos a demostrar, que los muertos no están inconscientes. Lo vamos a demostrar a continuación. Entonces, Pablo no quiere que nosotros ignoramos qué sucede a la hora de morir. ¿Quién podría explicarnos qué es la muerte? Nadie. Nadie más que alguien que fue a la muerte, como Jesucristo, ascendió al trono y bajó a decirnos que Él tiene las llaves de la muerte y que nosotros vamos a tener un cuerpo semejante al de la gloria suya. Entonces, Jesucristo es el único personaje en la historia. Buda no resucitó, Mahoma no resucitó, Confucio no resucitó, ningún líder sagrado de ninguna religión se ha atrevido a decir, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, Cristo es el que nos da el testimonio de que Él puede decirnos qué es la muerte. Y en la Biblia encontramos detalles, como lo vamos a ver, pero increíblemente pequeños, que nos determinan y nos dicen con una seguridad absoluta qué es la muerte. Entonces la Biblia Dios no quiere que tú sepas que cuando se murió tu papá, se murió tu mamá, está bien que le lloremos, 15 días, un mes, 2 meses, ¿no? Pero no como nuestros abuelos que se vestían de negro y a los 3 o 4 años le preguntábamos, oye abuelita, ¿por qué estás de negro? Estamos de luto. Un luto inexistente, un luto pagano, un luto que el cristiano no puede llevar. Es una mezcla de tristeza, pero al mismo tiempo, cuando alguien se muere en nuestra familia, y si es cristiano, nos consuela saber que se encuentran en un lugar mucho mejor que nosotros. Nos consuela, nos lleva de paz, saber que partieron y están en casa con el Señor. Así que esto es lo que la Biblia y Pablo quiere comunicarle a esta iglesia. No quiero que ignoren acerca de los que han abandonado este mundo. Y vamos a ver a continuación qué dice. Para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. El mundo llora a sus muertos 6 meses, 1 año, y se murió y pasaron 2 o 3 años y viven en el pasado, ¿verdad? Qué triste que una persona de 55, 60, 70 años de edad, la tendencia de los no cristianos es, lo que no hice, y cuando vivía con mi chaparrita, y cuando tenía mi caballo, y siempre regresando al pasado. Y nosotros como cristianos
Siempre debemos proyectarnos hacia el futuro. Y el pasado ya no existe. Lo que hiciste en los 70s, en los 80s, en los 90s, ya no lo vas a volver a revivir. Tenemos que vivir el presente y continuar viviendo para el futuro. El pasado no puede ser una carga en el presente para impedirte que te proyectes al futuro. Ten mucho cuidado en la forma en la que tú ves y la perspectiva de la vida. Para que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Porque si creemos, ahí está el sí condicional, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, vean lo que dice, traerá Dios con Jesús, cuando Jesús venga en el rapto con nosotros, va a traer ¿a quiénes? Subráyalo, a los que durmieron en Él. Desde Pentecostés a nuestros días. En el Antiguo Testamento, la iglesia no existía y los que murieron en el Antiguo Testamento no estaban en Cristo. No había sido formado el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo no había bautizado, identificado, amalgamado a los seres humanos en un solo cuerpo, y el Espíritu Santo entraba en el Antiguo Testamento, se salía de los santos de Dios y se quedaban solos, pero desde el Nuevo Testamento el Espíritu viene a tu vida y jamás se vuelve a salir hasta el día de la resurrección. Efesios 1, 13 y 14. Hasta el día de la glorificación de nuestro cuerpo. Si creemos que Jesús murió, traerá a Jesús a los que durmieron en Él. Esto nos implica claramente, ¿verdad?, que los muertos ya están con Jesús y no están en el cementerio. Un cristiano nunca regresa al cementerio a llevarle flores a su difunto. Nunca. Hay un chiste mexicano que dice que celebramos en México, creo que en otros países también, el famoso Día de Muertos. Y es un día que se acostumbra en que todos van al cementerio y unos le llevan comida a los muertos y otros flores. Y entonces llegó, así le llamamos, ¿verdad?, la señora Pompidou, una señora muy elegantemente vestida con un ramo de flores, y pasó cerca de la India María, que tenía una olla de mole. Y entonces pasó la señora Pompidou y le dice a la India María: India bruta, ¿cuándo crees que tu muertito se va a tragar ese mole que le trajiste? Y le contestó la India María: ¿cuándo venga el suyo por las flores? O sea, tanto los muy cultos o muy ricos como los muy pobres, ¿verdad? Es un paganismo impresionante. El paganismo gobierna todas las clases sociales. ¿Pero por qué? Porque no tienen esperanza o van y le lloran y se hincan ahí y ya no hay nada ahí. Están los puros gusanos. Así que el cristiano ya no regresa al cementerio, ya tu pariente está con Dios en el cielo o en el infierno. No lo sabemos, pero no están ya jamás en el cementerio. Y rápidamente me han preguntado qué es bueno cuando una persona se muere, la cremación o enterrarlo. En el Antiguo Testamento se prohibía la cremación para guardar a los reyes, a los difuntos, a los emperadores, etcétera, etcétera. Bajo el Nuevo Testamento, Jesucristo dijo en Mateo 10, no tengan miedo al que destruye el cuerpo, sino al que destruye el alma en el infierno. Entonces, todo esto de los entierros, ¿verdad?, es puro comercio y puro negocio. Y no hay cosa más horrible, ¿verdad?, que estar ahí en la capilla ardiente y una cola de gente esperando a darte el pésame. Y lo siento, Panchita, y la siento, Panchita. Queremos estar solos con la pura familia, y si lo pueden cremar a mi mamá que murió hace el año pasado, la cremamos. Y ella nos los dijo: quiero que me cremen. Entonces, ahora, si no te parece, no hay ningún problema. Y si lo quieres enterrar y quieres traer el castillo de Chapultepec y mariachis, tampoco hay ningún problema. Cada quien esté convencido en su mente, pero no juzguemos a los que creman, ni juzguemos a los que los entierran. Lo que tú sientas en tu corazón hacer con la persona que se ha muerto. Muy bien. Y ahora dice el versículo 15, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que murieron o a los que durmieron, porque el Señor mismo, el mismo Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo otra vez. Solo los muertos en, los que han muerto en Cristo, los que formamos parte de la iglesia. Esto es muy importante. Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ahí está, arrebatados. Esta palabra puntal es la palabra griega arpazo, como suena con Z, arpazo, como el arpazo de un león o de un tigre. Y significa ser arrebatado o quitado súbitamente. Es como cuando alguien secuestra a alguien, te agarran y te jalan, es lo que significa arpazo, ser quitado del medio con una rapidez impresionante y ser así como el tigre llega y de un arpazo agarra y mata a una persona o a un animal, así vendrá Jesús y ¡pum! De repente desapareceremos del mundo. Entonces cuando venga Cristo, vean ustedes que Él dice el versículo 17, luego los que hayamos quedado seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En la segunda venida de Cristo, Él viene, Zacarías 14, el 1 al 4, a poner sus pies en el monte de los olivos. En la segunda venida de Cristo, el sol se oscurecerá, la luna se pondrá como de sangre, se oscurecerán, habrá fenómenos cósmicos y vendrá con nosotros. En el rapto viene por nosotros y en la segunda venida viene con nosotros, 7 años después de la tribulación o de la semana 70 de Daniel. Porque hay mucha confusión en que el rapto y la segunda venida es lo mismo, por una falta de exégesis clara de las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando venga el rapto, si viene ahorita, la próxima media hora, pues millones de personas van a desaparecer, los muertos van a resucitar, y nosotros vamos a ser transformados en un santiamén. Lo vamos a ver en Corintios, el apóstol Pablo, en un cerrar y abrir de ojos. De repente van a voltear y el esposo no va a estar la señora. O tú vas a voltear y no va a estar tu esposo. O muchos hijos van a ver y no van a estar sus padres. O muchos padres van a voltear a buscar a sus hijos y no van a estar sus hijos. Porque los que se queden serán los no salvos. Millones de niños desaparecerán de los cuneros, de los hospitales. Todos los niños se irán y desaparecerán, menores de edad, se irán en el arrebatamiento. Cristianos y no cristianos. Porque son inocentes delante de Dios. Jesús dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, este acontecimiento es maravilloso. Y dice el versículo 16, por tanto, aliéntense los unos a los otros. Si estamos esperando al anticristo, ¿cómo vamos a alentarnos los unos a los otros? Esta es la esperanza que tenemos. En Tito capítulo 2, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de Jesucristo viniendo por nosotros. Esto es lo que nos anima a seguir enfrentando el mundo. Que ya viene Jesús por nosotros. Que no se turbe nuestro corazón. Que no tengamos miedo de que ya subió esto, que ya cayó en la Wall Street, que el dólar, que la lucha de la moneda, que la invasión y que la guerra, que todo lo que esté pasando en el mundo. No tengamos miedo. Mientras más oscuridad, más cerca estamos que venga por nosotros Jesús. Así que esto es lo que nos alienta. Entonces, si alguien cree que la segunda venida y el rapto es lo mismo, pues entonces estás esperando al anticristo. Y nosotros no estamos esperando al anticristo, estamos esperando a Jesús que venga por nosotros en el aire. Retrocedamos ahora algunas páginas a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y veamos lo que Pablo escribe y continúa diciendo acerca del rapto de la iglesia o de esta doctrina tan importante en la palabra de Dios. 1 Corintios 15, 51 al 53. He aquí, les digo un misterio. Esta doctrina, esta revelación del rapto,
era un misterio y no se encuentra en el Antiguo Testamento, ni tampoco en los 4 evangelios de Jesús. No se encuentra porque fue algo que hasta el Nuevo Testamento Dios le revela solamente a Pablo, ni a Juan, ni a Pedro, ni a Santiago, ni a ningún otro apóstol. A Dios le agradó que esta doctrina se la revelara a Pablo y Pablo nos la escribiera y la detallara con la forma como lo estamos analizando. Les digo un misterio. ¿Cuál es ese misterio que Pablo nos va a revelar? Que no todos dormiremos. O sea, que habrá una generación de cristianos que no vamos a morir. No todos los cristianos vamos a gustar atravesar el túnel de la muerte. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición que podamos ser nosotros esa generación. Uy, hasta me pone la piel chinita. No todos vamos a dormir. Esto es algo que no sabían en el Antiguo Testamento. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Todas las resurrecciones de la Biblia son de personas que murieron y volvieron otra vez, murieron, pero regresaron a sus cuerpos, como Lázaro. Lázaro murió, Juan capítulo 11, y Juan ya tenía 3 días que apestaba, hedía. La circulación de la sangre ya no la tenía Lázaro. Todo su sistema celular se comenzó a descomponer. Imaginemos el cerebro sin oxígeno, más de 5 o 10 minutos. Tenía 3 días Lázaro, que ya todo su sistema, ¿verdad? Su anatomía, todo estaba completamente ya desintegrándose, ya hedía. Y de repente Jesús se acerca a la tumba y le dice: Lázaro, ven fuera. Vean lo que sucedió. Ayer vimos que somos espíritu, alma y cuerpo. Ok, Lázaro muere y en Santiago, en el libro de Santiago dice la Biblia, que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces el espíritu de Lázaro salió, pero cuando salió y se comenzó a descomponer el cuerpo, el espíritu es el que da vida. Entonces el espíritu de Lázaro no sabemos dónde anduvo esos 3 días, pero cuando Jesús dijo, Lázaro ven fuera, le estaba hablando al espíritu, no a su alma. Y el espíritu regresa otra vez al cuerpo de Lázaro, entra el espíritu dentro del cuerpo de Lázaro y comienza a regenerar sus células, a volver a la circulación de la sangre, a reestructurar sus neuronas cerebrales, a hacer que su corazón vuelva a palpitar por la palabra de Dios. Y antiguamente cuando enterraban a los muertos, los enterraban amarrados, o sea, los vendaban completamente, y Lázaro, ¿verdad?, así salió de la tumba. Y es interesante que cuando salió Lázaro así de la tumba, Jesús no dijo que se caigan las vendas, sino que dijo, quítenle las vendas. ¿Por qué? Porque Cristo da la vida y quitarle las vendas es el discipulado. Cuando nosotros nacimos de nuevo, así nacimos. De nuestra antigua vida, ¿verdad? Veníamos ciegos, débiles, incapaces de hacer nada sin Jesucristo. ¿Y qué es el discipulado y el cristianismo? Que las vendas que poco a poco, a través de los maestros, de las conferencias, de los estudios bíblicos, sin que te des cuenta, te estás desenvolviendo. Hasta que eres libre completamente y ya tienes una vida cristiana victoriosa. Pero toma tiempo para poder llegar a estar completamente libre de toda venda de esclavitud, de la ley que nos ata y que nos quiere mantener fuera de la libertad que nos dio Jesucristo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, ya nuestro cuerpo no estará sujeto al deterioro celular ni a la muerte y seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, o sea, el cuerpo que tenemos ahorita, se vista de incorrupción.
y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿No se han preguntado por qué? Porque no podemos entrar a la dimensión espiritual del cielo con un cuerpo como el que tú tienes y yo tengo. La sangre y la carne no pueden heredar la incorrupción. Entonces nuestro cuerpo era necesario que se transformara para que pudiéramos entrar a la presencia de Dios con cuerpos completamente regenerados. No podemos entrar con el pecado tampoco entre nosotros, por lo cual era necesario que fuéramos transformados a través de una resurrección de entre los muertos. Muy bien, ahora vamos a continuación a demostrar con la Biblia que las personas que mueren, como hay una secta que sigue los testigos de Jehová, que dicen que están dormidos, y otros que están inconscientes. Pero la Biblia da muchísimos ejemplos, voy a dar 2 o 3 ejemplos, de los muertos que han pasado la otra vida y están en plena conciencia de sus facultades mentales. Ahora fíjense en esto. Los pensamientos, dice la Biblia, no están en el cerebro. Los pensamientos no se encuentran en el cerebro, porque cuando tú mueres, el cerebro se lo comen los gusanos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que después de la muerte sigas pensando quién eres? Son preguntas bien importantes que tenemos que hacer. Entonces, si en la otra vida, como la Biblia nos muestra, se acuerdan, tienen memoria, etcétera, etcétera, los muertos, como cuando resucitó Elías Elías y Moisés murió, pero Elías fue sacado de su cuerpo. Es un tipo de arrebatamiento, una representación, y tenían completamente conciencia de todo. ¿Cómo es posible, verdad, que podamos decir que los pensamientos fueron parte? El cerebro es como el hígado, que solamente fue diseñado por Dios para tener objetos biliares y el estómago, ¿verdad? Todo lo que segrega y todo lo que los cuerpos, todos los órganos que tenemos dentro de nosotros, no son los que realmente están involucrados en el mundo espiritual. Entonces, el cerebro es un órgano nada más, pero todos los sueños, los pensamientos y todo eso no se encuentra en el cerebro. Y es la lucha de la neurología tratando de localizar en qué parte del cerebro se encuentra esto, en qué parte del cerebro se encuentra otro, y es el sueño ahorita de este famoso Elon Musk, el dueño de Tesla, que quiere comprar Twitter, o no sé si ya lo compró, pero que ya tiene varias acciones, las quiere quitar a Twitter, y lo que él quiere hacer, ¿qué cosa es? ¿Sabían ustedes lo que él quiere hacer? Comenzar a fabricar robots, meter chips en los seres humanos para que te puedan suprimir la envidia, la avaricia, el dolor, etcétera, etcétera, y crear una super raza, se llama transhumanismo. Entonces, ¿por qué? Por la ignorancia de lo que la Biblia dice, de qué elementos estamos formados. Veamos en primer lugar en el libro del Génesis 35. Génesis 35, dejemos que la Biblia hable. Génesis 35, versículo 18 y 29. Aconteció que al salírsele el alma, a los que traigan su Biblia, pongan ahí arriba de alma la palabra nepesh, como suena. Nepesh con SH, como suena, que es la palabra en el hebreo para alma. Desgraciadamente, la nueva versión internacional de la Biblia, que no recomiendo a nadie, la nueva versión internacional de New International Version, le puso aquí en lugar alma, suspiro. Aconteció que al suspirar, qué traducción más espantosa, ¿verdad? Porque suprimen el alma, y suspiro es, o sea, sucedió que cuando hizo esto, bueno, pues un suspiro, pero el suspiro no tiene ninguna entidad para poder ser descrita como algo que está vivo. Y la palabra aquí es nepesh, que es el alma. Al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Versículo 29. Y exhaló Isaac el Ruach, apúntalo, se tradujo espíritu.
La palabra hebrea para espíritu es ruach, pero la CH en hebreo se pronuncia como J, es ruach, ruach, como J, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. En el Nuevo Testamento, otra cosa que es importantísima es la siguiente, que el alma y el espíritu son dos cosas diferentes. Porque hay muchas organizaciones cristianas que enseñan una dicotomía, que el alma y el espíritu es lo mismo y que se usan intercambiablemente con el cuerpo. Pero las mismas palabras, las mismas raíces de las palabras originales hebreas nos muestran que son dos palabras completamente diferentes. Y el Nuevo Testamento, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es más filosa que una espada de dos filos, y discierne y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, antes de ser cristianos, nuestra alma y nuestro espíritu estaban mezclados, estaban así. Y entonces la comunicación de Dios no podía ser clara a la mente, que es el alma, que es las emociones, los sentimientos, la voluntad, porque estaban mezclados. Entonces la palabra de Dios, cuando recibes a Cristo, algo pasa dentro de tu ser, de mi ser, que la palabra de Dios separa por primera vez en la vida el alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque ahora Dios va a tratar directamente con el espíritu, el espíritu le va a comunicar a nuestra mente la información y el alma va a comunicar la información al cuerpo, para que el cuerpo se convierta en el siervo de nuestra mente, porque la mente está renovada por el espíritu. Esto es muy importante también. Qué interesante, ¿verdad? Que antes de ser cristianos, nuestra alma estaba así, mezclada con el espíritu. Y por eso no era ni negro ni blanco, era gris. Teníamos zonas grises, desorientados completamente en cuanto a las cosas espirituales. Pero viene la separación y ahora el espíritu entra a nuestro espíritu, lo hace vivir, se prende el foco y la energía es como cuando conectas el alambre en la electricidad y el cable es el cuerpo y el foco es el alma. La energía es el espíritu, el alambre o el cable es el cuerpo y el alma recibe la energía a través del cuerpo, porque viene la energía desde el contacto y entonces se hace la luz dentro de nosotros y comenzamos a ver la verdad. Somos iluminados sobrenaturalmente por el Espíritu de Dios. Veamos otro ejemplo en el libro de Apocalipsis capítulo 6. Este ejemplo ya es todavía mucho más, nos confirma todo lo que estamos enseñando. Apocalipsis 6. Estamos en el quinto sello, versículo 9 al 11. Aquí la Biblia nos describe un cuadro, una escena de los mártires en el cielo. Y allá están en el cielo ya, los que han muerto por el testimonio y por la palabra de Dios. Y dice así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y vean ustedes las acciones en el cielo de estas personas que ya murieron. Allá en el cielo estaban hablando. Podían continuar transmitiendo la voz. Tenían nuevas cuerdas vocales, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre los que moran en la tierra? Podían comunicarse con Dios y tenían emociones y sentimientos todavía en el cielo, diciéndole a Dios: Señor, la tierra sigue siendo un basurero, un desastre. ¿Hasta cuándo vengas la sangre? ¿Hasta cuándo se hace justicia en el mundo? Y aquí no están pidiendo venganza, aquí están pidiendo una justa retribución. Cuando un juez sentencia a Panchito porque ha matado, ha asesinado, lo que sea,
y lo manda a la silla eléctrica o le aplica la pena capital o la condena que sea, el Panchito no le puede decir al juez, ¿por qué se vengan ustedes de mí? Panchito, no nos estamos vengando de ti, te estoy aplicando lo que dice la ley. Lo que tú hiciste merece un castigo, y el castigo, aquí está en la ley, son 50 años de prisión. La justicia no se está vengando de nadie, no es venganza, es una justa retribución que recibimos por el daño que hemos ocasionado. Si no hubiera este tipo de justicia, que desgraciadamente que ya casi no existe en el mundo, pues entonces el mundo está de cabeza precisamente por eso. Pero Dios es un Dios justo, que nos da conforme a lo que hemos sembrado y a lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Entonces, están en el cielo, inquietos, ¿verdad? ¿Cuándo va a terminar todo esto? Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos, o sea, hasta que acabara el anticristo de matar a los 144,000 y los que se conviertan allá, cuando acabara totalmente ya la muerte de todos los cristianos en la tierra, entonces vendría la segunda venida de Cristo y vendría el juicio de Dios sobre el mundo. Vemos nosotros también en el libro de Lucas capítulo 16, en el Evangelio de Lucas, otro ejemplo de los que murieron y las escenas que la Biblia describe o nos revela, en qué ambiente, de qué forma sienten, tienen memoria, se comunican con Dios, estando separados de su cerebro, porque el cerebro ya se quedó ahí, se lo comieron los gusanos. Entonces vemos de qué forma el alma es ahora sí como, podríamos decir como la nube, hablando en el lenguaje cibernético, ¿no? Es como la nube, es donde se esconde todo la información de nosotros y ahí se queda, pero no está en el cerebro, está en la dimensión espiritual. En el capítulo 16 de Lucas está la famosa historia que no es una parábola, porque en las parábolas no se mencionan nombres propios, y aquí se menciona a Abraham, claramente involucrado en la historia que Jesús está relatando. Era un hombre rico, lo voy a hacer corto, se murió un mendigo, ¿verdad? Que también le pedía limosna a las puertas del rico, y cuando mueren los papeles cambian. El que era despreciado en este mundo sube a un nivel y el otro baja a un nivel inferior al mendigo, que en el mundo era despreciado por todo el mundo y que todos lo despreciaban, por su pobreza, por su actitud, por lo que sea. Muy bien. Desde el tiempo del Antiguo Testamento hasta la cruz de Cristo, esto es importantísimo también, todos los muertos, buenos y malos, justos e incrédulos o condenados, bajaban al centro de la tierra. Antes de la muerte de Cristo en la cruz, nadie subió al cielo, al tercer cielo. Bajaban al centro de la tierra, a un lugar que en el hebreo se llama Sheol, o el Seol famoso. La palabra Seol en el hebreo significa el lugar de la sepultura o el lugar de los muertos. Y tanto los buenos y los malos bajaban, pero no había ninguna revelación del Seol más que y murieron y se los tragó la tierra. Y a todos los rebeldes, ¿verdad? En el libro de los Números oímos que se los tragó la tierra y descendieron al Sheol. Buenos y malos. Viene Jesús y nos corre las cortinas con esta historia. Y Jesucristo revela que el Sheol era un lugar en el centro de la tierra, pero estaba dividido. Y en medio había como una zanja o algo que los separaba de unos de otros. Los justos se encontraban en un lugar que se llamaba el paraíso o en el seno de Abraham. Y los incrédulos se encontraban en el lugar que en el griego se llama el Gena, que es el infierno. Pero estaban separados, no se podían juntar los unos a los otros. Y los que estaban en el lado del paraíso estaban esperando a que Cristo muriera, pagara por el pecado con su sangre, para que cuando Cristo, los 3 días y 3 noches que estuvo en la tumba,
descendió al centro de la tierra Jesús y sacó a todos los que se encontraban en el paraíso para llevárselos con él al cielo. Y desde Cristo a nuestros días, todos los que morimos en Cristo, nos vamos inmediatamente al cielo. Ya no bajamos al centro de la tierra, porque el precio ya fue pagado. Ahora veamos qué interesante las condiciones en las que se encontraba este lugar y la actitud o la actuación de los muertos en este lugar. Dice el versículo 22, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, es la transliteración del hebreo o de la versión Septuaginta, que se tradujo del Sheol, se tradujo al griego Hades. Entonces, cuando vean ustedes Hades en el Nuevo Testamento, es la transliteración de la palabra Sheol al griego. Y en el Hades alzó sus ojos, o sea, en el centro de la tierra y en el infierno, y antes de la Cristo, seguían mirando. Seguían teniendo ojos, como los que tenemos actualmente. Vemos nosotros entonces que los muertos siguen viendo, ya muertos, pero con otros ojos, desde luego, en el infierno. Alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este hombre reconoció a Abraham y reconoció, ¿verdad? Y a Lázaro, al mendigo que lo empujaba y no le quiso dar de comer y lo maltrató durante toda su vida. Pudo tener el contacto intuitivamente, espiritualmente, de poder ver quiénes estaban al otro lado o en el paraíso. O sea, del infierno se podía ver del lado del paraíso. Y eso agravaba todavía más el sufrimiento de los que estaban en el infierno. Entonces él, dando voces, o sea, mantenía otras cuerdas vocales. Los muertos, ya vimos, ven, oyen, pueden hablar, pueden comunicarse. Continuamos, o sea, la vida nunca se acaba, porque somos seres espirituales. Dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Qué cínico, ¿verdad? Quería manda a Lázaro, al que yo maltraté y todo, ahora que sea mi criado. Que él me traiga agua y que me moje la punta de mi lengua con agua. Qué cínico y qué deshonesto. Porque estoy atormentado en esta llama. Los que están en el infierno están literalmente siendo atormentados. Tú te preguntarás, ay, pues qué Dios tan cruel, etcétera, etcétera. ¿Sabes una cosa? Creo que a un hombre que ha violado a 5 niños, a un hombre que ha envenenado a millones de personas, a todos estos hombres que actualmente están diciéndole a los niños que no son niños, que son niñas, que son niñas o que son niños, pervirtiendo y destruyendo psicológicamente a las criaturas infantiles que no tienen todavía el sentido o la facultad para determinar si realmente son lo que son. ¿Se imaginan ustedes el castigo que deben de merecer? Y nos preguntamos que Dios es cruel cuando nos damos cuenta que Dios es un mundo, como dijo una persona cuando creyó esto, es que cuando yo pienso en esto, recuerdo al que entró a mi casa, violó a mi esposa y a mis 2 hijas enfrente de mí, las amarró enfrente de mí y las violó. Y he vivido con un dolor con todo mi corazón. Ni 500 años de cárcel podrían pagar, ni apaciguar el dolor que siento en mi alma. Todas estas gentes que ya, escuchen esto, hay seres humanos, bíblicamente, que se han deshumanizado, que ya son animales. Hay seres humanos que, de acuerdo a Dios, no merecen seguir viviendo. Por eso Dios aplicó la pena de muerte en la Biblia. Hay seres humanos que están tan pervertidos y están tan envenenados y son unos monstruos verdaderamente a la sociedad, que hay que separarlos de la sociedad. Y esta es la razón por la cual Dios tiene que separar y tiene que haber un lugar de castigo. ¿Cuántos nazis murieron en la guerra y pues no fueron torturados, ni mucho menos, ni lo que le hicieron a los judíos, a los gitanos y a los homosexuales? Y algún día, si no en este mundo no la pagaste, la pagas en la otra vida. Pero a Dios nadie se le escapa, porque Él es un Dios de justicia. Y dice finalmente en el versículo 25, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate, o sea, tenía memoria,
mantienen en el infierno, los que están en el infierno, mantienen el recuerdo de su vida anterior. Le dice a Abraham, acuérdate, ¿qué cosa quieres que me recuerde? Que recibiste bienes en tu vida y Lázaro y males también. Ahora este es consolado y tú atormentado. Además de esto, una gran cima nos separa. Versículo 27. Entonces le dijo, te ruego que me envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos allá en Chile, 5 hermanos en México, 5 hermanos allá en mi casa, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Este hombre le está diciendo a Abraham, por favor, que manden a alguien a mi casa y que se les aparezca en la noche un ángel y que les diga, el infierno es real, por el amor de Dios, cambien su opinión, acepten por la fe a Jesucristo, que alguien vaya a mi familia, estaba desesperado, para que no vengan también a donde yo me encuentro. Esto lo estaba atormentando aún más, de saber que su familia también era incrédula. ¿Y qué le contesta Abraham? Versículo 29. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas óiganlos, tienen la Biblia. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no es por ver que un paralítico se para. No, si yo veo un paralítico que se para, voy a creer en Dios. ¿Tú ves un paralítico que se para o ves a alguien que resucita a los muertos? ¿Y qué va a suceder? Te llenas de expectación, de asombro, y la pregunta es, ¿cuánto te va a durar estas experiencias emocionales? Este asombro, esta expectación, a los 3-4 días vas a seguir igual. ¿Por qué? Porque lo único que nos transforma es nacer de nuevo a través de la predicación de la palabra de Dios. Hemos sido renacidos por la simiente incorruptible, 1 Pedro 1:23, que es la palabra de Dios. Entonces no es por los milagros, nadie se va a convertir por los milagros. Jesucristo en Juan capítulo 2 dijo, y muchos creyeron en él. Y Jesús dijo, pero él sabía que no creían realmente en él, que lo seguían por los milagros que estaba haciendo. Entonces no confiemos solamente porque hay iglesias, ¿verdad? Que milagros y milagros. Hay un predicador muy famoso que, bueno, ya no está ahorita, que decía que una iglesia que no hubiera milagros no era una iglesia. Ya comenzó a predicar herejías. Y el milagro más grande es la conversión de un ser humano. Ese es el milagro más grande que podamos experimentar. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Y él entonces dijo, no, padre, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, ahí está. Si algún ángel va y se van a arrepentir. Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y los profetas, aunque venga alguien entre los muertos, no es cierto que van a creer. Porque Dios ha escogido que sea a través de la predicación de la palabra de Dios. Ahora finalmente, muchos se preguntarán si cuando resuciten se van a parecer a John Travolta, o a la Mona Lisa, o a artistas, o lo que sea. Ya habíamos visto estas preguntas, ¿no? Y vamos a terminar en Filipenses capítulo 3 contestando esta pregunta, versículo 20 y 21. ¿Qué cuerpo vamos a tener cuando resucitemos en el rapto? Los que lleguen al rapto. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Para que nuestro nuevo cuerpo sea y tenga las mismas características del cuerpo de Cristo cuando Él resucitó. Número 1, cuando Jesucristo estaba en la cruz, los centuriones romanos tenían la orden de asegurarse que los crucificados estuvieran muertos, porque si bajaban a alguien de la cruz que no hubiera estado muerto, los mismos centuriones y los soldados romanos corrían la pena de muerte, los mataban. Tenían que asegurarse que el crucificado tenía que morir. ¿Y qué hacían para asegurarse? Les quebraban las rodillas con una especie como de bate, ¿verdad?, de béisbol, o con un garrote, para que se colgara
el cuerpo y el diafragma ya no pudieran respirar y murieran de asfixia. Otros morían desangrados. Pero cuando el centurión romano se acercó con Cristo, estaba escrito que a Cristo no le iban a quebrar los huesos de las rodillas. Era una profecía. Y cuando el centurión romano vio a Jesús que estaba realmente muerto, dijo, por si las flies, ¿verdad? Como decimos, por si las moscas, agarró una lanza y del lado izquierdo a la derecha lo atravesó de lado. Y el apóstol Juan escribe que salió una gota de agua y mezclada con sangre del costado de Cristo. Así lo escribe Juan. Y vi salir una gota de agua de sangre mezclada con Cristo. Y ahora, 2000 años después, la cardiología moderna nos enseña que cuando el agua y la sangre se mezclan, fue por una rotura del pericardio. ¿Qué es el pericardio? Es una capa que envuelve el corazón, y cuando atravesó la lanza ya no había sangre, estaba mezclada ya con el agua. Entonces vemos nosotros que Jesucristo verdaderamente murió, y la pregunta es, ¿de qué murió clínicamente? No fue por asfixia, no fue por desangrado, y lo explica el Salmo 22, 1000 años antes de que él muriera. La muerte de Cristo, y siempre me deleito haciendo esta pregunta a estudiantes de teología, a pastores, ¿qué ocasionó la muerte de Cristo si no fue la asfixia y el desangramiento? Y el Salmo 22 dice, mi corazón fue como la cera. Cristo, cuando tus pecados y mis pecados fueron puestos sobre su cuerpo, él no soportó y le explotó el corazón. Murió de dolor. La muerte de Cristo fue ocasionada por el dolor. Fue tan intenso el dolor que él experimentó en la cruz cuando su padre se separó de él y gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta es, a ti no te perdono, hijo, para perdonar a los que te van a seguir. Al que no perdonó a su hijo y nos justifica a nosotros y al Hijo Santo nos da su santidad a nosotros pecadores, es porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Para que cualquiera de ustedes que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cuando Cristo resucita, ya no tiene una sola gota de sangre. Se juntan los discípulos en segundo lugar y comienzan a discutir y viene Tomás. Tommy Boy, el Dídimo. Yo hasta que no ponga las manos en sus manos y no ponga su mano en su costado, no voy a creer. Y Cristo, segunda característica del cuerpo de Cristo, atraviesa la pared. El cuerpo restado de Cristo podía materializarse y desmaterializarse. Esta composición atómica, ¿verdad? Que todo está formado por átomos en toda la materia, principalmente el carbono, que es el elemento que forma casi todo el universo. No puedo yo ahorita hacer esto y pegarle, porque la composición atómica de los átomos son más gruesos que los átomos que tengo en mi mano. Pero la composición de Cristo, del nuevo cuerpo de Cristo, podía atravesar la materia y volver a salir de la materia o materializarse y desmaterializarse a voluntad. Y entonces lo demuestra cuando le dice a Tomás, ven para acá, pon tu mano en mi mano. Y cuando Tomás pone la mano en la mano de Cristo, no atraviesa la mano de Cristo, toca algo sólido. Ahí estaba materializado el cuerpo de Cristo. Y cuando metió su mano a su costado, tocó realmente algo sólido. Porque la composición de Cristo se podía materializar y desmaterializar. Podía volverse algo sólido y podía desmaterializarse, porque es la característica que vamos a tener. En tercer lugar, Cristo ascendió al cielo y la fuerza de la gravedad ya no obtuvo poder sobre su cuerpo. Él venció lo que nosotros no podemos vencer todavía, que es la fuerza de la gravedad. Y finalmente, en Lucas, en el capítulo 24, para terminar, ya Cristo camina resucitado, comienza a parecerse a más de 500 personas, y va caminando con los discípulos a Emaús,
Y les dice a los discípulos, ¿no tienen algo de comer? ¿No hay por ahí algo de cordero que tengan por ahí? No, porque no estaban en Turquía, ¿verdad? Entonces, con Cristo, con su nuevo cuerpo resucitado, con nuevos ojos, nueva lengua, nuevas cuerdas vocales, todo, no sabemos la composición interna de nuestro cuerpo, pero lo que sabemos es que va a seguir asimilando comida porque comió pescado y miel. Entonces nuestro cuerpo resucitado será materializado, desmaterializado, no estará sujeto a las leyes cósmicas ni de la gravedad que está sujeto el universo, vamos a poder comer, etcétera, etcétera, y vamos a resucitar jóvenes. Ya no va a haber flacos, gordos, ¿verdad? Chaparros, altos, vamos a tener, me imagino, ¿verdad? Un cuerpo, ¿verdad? Pues bastante agradable. Por eso les digo a los jóvenes, espérense al milenio, para que se casen allá. No te la vas a acabar con la muchacha que Dios te va a tener o con el Rambo que Dios tiene para tu vida. Pero tenemos la Biblia, la palabra profética más segura, a la cual haríamos hoy más que nunca estar atentos. Como una antorcha que alumbra. No separes este libro de tu casa, de tu familia, de tu oficina, de tu vida personal, de tus hijos, de tus padres. Y este mensaje, compártanlo. Porque tú vives y sigues viviendo, y yo también, con el único propósito de ser sus testigos. Todo lo que tú hagas en la vida, el dinero y por acá y por allá, son cosas secundarias. Dale la prioridad, busca primero el reino de Dios. Dale la prioridad a Dios en tu vida, en todas las cosas que hagas. Y deja que Dios te prospere, nos dé lo que necesitamos, porque Él sabe que necesitamos lo que tú piensas que no tienes. Si no lo tienes es porque Él cree que no lo necesitas todavía, o porque te falta madurar para dártelo. Porque hay cristianos que si Dios les diera ahorita más de lo que tienen, los echaría a perder, porque no tienen el carácter para manejar el dinero. Y estas son verdades inexorables de la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, en esta noche por la excelencia de tu palabra. No hay nada torcido ni perverso en ella. Todas ellas son rectas, tus palabras al que entiende, y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. Danos un espíritu de sabiduría, revelación, inteligencia, conocimiento, discernimiento de espíritus, Padre, para que podamos comprender la anchura, la altura y la profundidad del amor de Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, iluminando nuestras mentes para que comprendamos la esperanza a la que Él nos ha llamado. Fortalecidos interiormente con tu espíritu, haciendo buenas obras, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en la gracia y conocimiento de Jesucristo, para que el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto sempiterno, nos haga aptos, nos capacite siempre para que podamos hacer su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.